Muy buenas tardes, queridos oyentes. En esta tarde queremos compartir con todos ustedes un tema que está cobrando relevancia en nuestro medio escolar, como lo es el tipo de pensamiento filosófico. Bienvenidos al Rincón de la Filosofía. Esperemos que se encuentren muy bien. Me presento, soy Jocelyn Delfina Sánchez Obando. El día de hoy, los alumnos del sexto semestre Grupo A, Yasmín del Carmen Jiménez Martínez, Jesús Sebastián Serino Frías, Ailín Maite Serino y Jesús Gabriel Jiménez Obando, hablaremos de temas muy interesantes e importantes de la filosofía. Para dar inicio a este programa radiofónico, invitamos a Jesús Sebastián Serino Frías. Muchas gracias, Jocelyn. Yo les explicaré sobre las diferentes formas del pensamiento filosófico. La forma de pensamiento en que se basaba en esa época era el mito, la magia y la religión, mucho antes de la aparición de la filosofía formal. Bueno, cuando hablamos de estos tres temas, parecen estar relacionados de cierta forma y tienden a parecer iguales, pero no lo son. Por el contrario, son muy distintos. Si bien todos tienen el mismo origen, que es la curiosidad natural del hombre, estos permitieron que las personas empezaran a cuestionarse ciertas cosas y a buscar explicaciones a ciertos fenómenos. Me gustaría hacerle una pregunta a mi compañero Jesús Gabriel. ¿Tú cómo crees que se dio el siguiente paso para la formación a la filosofía en ese tiempo? Hola, ¿qué tal? Al micrófono les habla Jesús Gabriel Jiménez y claro que sí, es un gusto explicarles. Bueno, esta se dio con los autores, ya que ellos empezaron a cuestionarse sobre la existencia humana. Durante la época medieval, el pensamiento filosófico experimentó un cambio significativo, especialmente en el contexto de la influencia de la filosofía cristiana y el encuentro con la filosofía clásica. De hecho, durante este periodo se produjo una síntesis entre la filosofía griega, especialmente en la de Aristóteles y en la teología cristiana, lo que dio lugar a una rica tradición intercultural conocida como escolástica. Los pensadores medievales, como lo son Santo Tomás de Aquino, buscaron armonizar la fe cristiana con la razón y el pensamiento filosófico. Esta se caracterizó por hacer énfasis en su geología y su razonamiento, así que intentó reconciliar las enseñanzas de Aristóteles con la doctrina cristiana. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, adoptó gran parte del pensamiento aristotélico para fundamentar conceptualmente la teología cristiana. Su obra maestra, Summa Theologiae, es un ejemplo destacado de cómo se integró la filosofía y la teología en este periodo. Además, a lo largo de esta Edad Media surgieron debates filosóficos importantes sobre los temas de la naturaleza del conocimiento, el problema del mal, la relación entre la fe y la razón y el papel de Dios en el universo. Para ser más concreto, podemos definir que, en resumen, el cambio de este pensamiento filosófico durante la época medieval estuvo marcado gracias a la síntesis entre la filosofía clásica y la teología cristiana, dando lugar a una tradición intercultural que influyó profundamente en el desarrollo posterior a la filosofía occidental. Algo muy importante que debemos mencionar es la existencia de Dios y el trasfondo que las personas de esa época le daban. En la época medieval, la cuestión de la existencia de Dios era un tema central en el pensamiento filosófico y teológico, y estaba estrechamente ligada a la cosmovisión cristiana predominante en la sociedad europea. La Iglesia desempeñaba un papel crucial en la vida intelectual y cultural de la época, y su influencia se reflejaba en el estricto marco dentro del cual los pensadores debían abordar cuestiones relacionadas con la fe, la razón y la existencia de Dios. La ortodoxia religiosa imponía límites a las especulaciones filosóficas y aquellos que desafiaban las enseñanzas establecidas.
que podían enfrentarse a consecuencias severas, como lo es la excomunión y la condena por herejías. La verdad que tienes razón, Jocelyn, pero a pesar de este contexto algo restrictivo, figuras como Santo Tomás de Aquino y San Agustín lograron articular argumentos racionales a favor de la existencia de Dios dentro del marco teológico cristiano. De hecho, sus intentos por reconciliar la fe con la razón influyeron en el desarrollo de una tradición filosófica que perdura hasta nuestros días. De hecho, esta parte de que perdura hasta nuestros días es efectivamente de lo que me gustaría hablarles. Me gustaría relacionar el contexto filosófico de ese tiempo con la cuestión que vivimos hoy en día. Ahora más que nada sabemos que existe una gran diversidad de expresión y de religión. Nosotros podemos pensar de manera diferente. De hecho, somos alumnos de preparatoria y pues la institución es un claro ejemplo de ello, ya que encontramos estudiantes tanto católicos, cristianos, sabáticos y de todo tipo de religiones. Cada quien puede hacer filosofía a manera que se le plazca. En la actualidad, el gobierno es más flexible ante toda esta cuestión, pero muy diferente a la época medieval, ya que en esos tiempos la iglesia y los gobernantes estaban ligados y podían hasta ejecutar a una persona con pensamientos o creencias diferentes a las que en ese tiempo se practicaban. Esa parte que acabas de mencionar, de que perdura hasta nuestros días, es efectivamente de lo que quería hablarles. De hecho, me gustaría relacionar el contexto filosófico de aquel tiempo en cuestión a lo que vivimos hoy al día a día. Ahora, más que nada, existe una gran libertad de expresión, en especial en el ámbito religioso. Nosotros podemos pensar de maneras diferentes. Somos alumnos de preparatoria y pues nuestra institución, el Plantel 27, es un claro ejemplo de ello, ya que todos tenemos distintas religiones, como por ejemplo la católica, los cristianos, los sabáticos, los evangelistas, etcétera, diferentes infinidades de religiones. Y cada quien puede filosofar de manera que le plazca. De hecho, en la actualidad, el gobierno es muy flexible ante esta cuestión, pero muy diferente a la de la época medieval, ya que en esos tiempos las iglesias y los gobernantes estaban ligados y podían hasta ejecutar a una persona que tuviera pensamientos y creencias diferentes a las establecidas. Seguimos adentrándonos en el largo jardín de la filosofía y ahora llegó el momento de hablar del Renacimiento. Fue una época con avances científicos, libertad en conocimiento y de pensamiento. Lo que marcó este periodo fueron las aportaciones en la literatura, las artes, las ciencias y otras áreas de conocimiento, atrayendo economía y formando cunas de conocimientos y demostrando más descubrimientos en la ciencia. Se dice que el Renacimiento comenzó con el precursor de la teoría heliocéntrica, Nicolás Copérnico, quien fue el iniciador de la revolución científica, lo cual dio paso a este gran avance. De manera más precisa, imagina que estás en una época donde las ideas brillan como las estrellas en un cielo nocturno, y el renacimiento filosófico es como un amanecer intelectual, donde la curiosidad y el deseo de explorar el mundo antiguo se despiertan en la mente de los pensadores. Los filósofos de este tiempo buscaron inspiración en las obras clásicas de Grecia y Roma, y comenzaron a abrazarlas con un enfoque más humanista y racionalista, buscando entender el mundo a través de la observación y el razonamiento lógico. Es como si un nuevo capítulo de la historia del pensamiento estuviera siendo escrito, como las figuras de Maquiavelo y Erasmo de Róterdam, mirándolas dejando una huella que es emocionante en el periodo de renovación intelectual. Todo lo que hemos abarcado hasta ahora ha sido gratificante para mí y también espero que lo esté siendo para los oyentes. Pero aún me queda una pregunta. ¿Cómo se llevó a cabo la recuperación de la dignidad humana como un valor universal?
Yo tengo la respuesta hacia esa pregunta. Giordano Bruno y Giovanni Pico de la Mirandola, dos destacados pensadores del Renacimiento, contribuyeron significativamente a la recuperación de la dignidad humana como valor universal en cuestiones filosóficas a través de sus escritos y sus enseñanzas. Giordano Bruno desafió las ideas tradicionales de su tiempo al abogar por la libertad del pensamiento y la expansión del conocimiento. Por otra parte, Giovanni Pico enfatizó la singularidad y la dignidad del ser humano en su famosa oración sobre la dignidad humana. En esta obra, Pico exaltó la capacidad humana para elevarse por encima de su condición inicial, argumentando que el ser humano posee un libre albedrío y tiene el poder de determinar su propio destino. De hecho, esta visión humanística influyó en la concepción moderna de la dignidad humana como un valor universal e inalienable. Para finalizar este programa, nosotros consideramos que es importante hablar sobre la Reforma Protestante, la cual fue una puerta abierta que ayudó a la filosofía y tuvo un impacto significativo en ella. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, tuvo impacto profundo en la filosofía y en la sociedad de su época. Desde el punto de vista filosófico, esta reforma desafió la autoridad de la Iglesia Católica y su influencia en el pensamiento de la vida cotidiana. Lutero, abogado del retorno de las fuentes originales del cristianismo, promoviendo la idea de que la fe y la relación personal con Dios eran fundamentales, y la contraposición con las prácticas y enseñanzas establecidas por la misma Iglesia de la época. Sí, en esa época fue algo muy controversial. A mi punto de vista, este enfoque tuvo un impacto significativo en el pensamiento filosófico al fomentar una mayor autonomía individual en asuntos religiosos y éticos. La Reforma Protestante impulsó el desarrollo de una pluralidad de interpretaciones teológicas y éticas, lo que llevó a una diversificación del pensamiento filosófico y a un cuestionamiento más. A mí me parece que en la actualidad el impacto de la Reforma Protestante en la filosofía se puede observar en la valoración contemporánea de la libertad de conciencia, la pluralidad religiosa y la autonomía individual en asuntos éticos. De hecho, la idea de que cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de interpretar sus propias creencias y valores ha permeado en muchas esferas de la sociedad moderna, influyendo en debates sobre los derechos humanos, libertad religiosa y ética personal. Este legado filosófico continúa siendo relevante en el mundo actual, demostrando cómo las ideas surgidas durante la Reforma Protestante siguen moldeando nuestra vida. Esperamos que todos sigan bien y que hayan prestado mucha atención a este programa de radio porque ha llegado al momento de la culminación. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Esto fue El Rincón de la Filosofía por alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 27. Sin más que decir, me despido de ustedes. Gracias.